Madre mía, chicos. Se viene notición. ¿Os acordáis de The Method de Mir y Can Yaman? Pues sí, han vuelto a la palestra y de qué manera. The Met acaba de soltar una bomba sobre el posible regreso de Can Yaman que nadie se esperaba. Esto es puro salseo de verdad, agarraos que vienen curvas. A ver, seamos sinceros, todos hemos estado pendientes de qué pasaba con esta parejita. Parecían la pareja de moda, guapos, exitosos, ¿qué más se puede pedir? Y de repente zas. Que si proyectos separados, que si rumores, que si lo de siempre. Pero ahora, esto es diferente. The Met, en una entrevista reciente, ha dejado caer algo que nos ha puesto a todos en modo detective. Ella muy sutilmente soltó una frase sobre cómo la gente a veces se centra en las relaciones pasadas y que los proyectos futuros son lo importante. Y ahí es donde entra Can Yaman. ¿Por qué? ¿Qué estaba promocionando The Met justo cuando dijo eso? Exacto. Un nuevo proyecto. Y no uno cualquiera, uno que se rumorea que tiene mucho que ver con Turquía. Ahora, lo que yo creo que está pasando aquí es que The Met está preparando el terreno. No es tonta, sabe que el público adora la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o, bueno, ya sabéis. Y al mencionar esto de los proyectos futuros y cómo la gente se queda en el pasado, lo está haciendo de una manera que si Can Yaman efectivamente aparece en ese nuevo proyecto de The Met, la reacción va a ser brutal. Es como un guiño maestro, ¿no os parece? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar expectación, y yo, para ser honestos, no lo descarto del todo. El mundo del espectáculo funciona así, ¿verdad? Creas un poco de misterio, un poco de drama, y la gente se engancha. Pero, ¿y si hay algo más? The Met no es de las que hablan por hablar. Si ella ha soltado esto, es porque hay tela que cortar. Imaginad la escena, anuncio oficial del nuevo proyecto de The Met. Y de repente, ¡boom! Aparece Can Yaman como protagonista, o incluso como invitado especial. Sería el bombazo del año, os lo digo yo. Las redes sociales explotarían, los fans enloquecerían. Sería un regreso triunfal para ambos. Y todo gracias a esta declaración tan prometedora de The Met. Lo que me hace pensar que esto va en serio es la forma en que lo ha dicho. No fue un simple estamos trabajando juntos. Fue más bien un comentario sobre cómo los medios se obsesionan con el pasado y que el futuro es lo que cuenta. Y justo después de decir eso, señalar un futuro proyecto. Es como si estuviera diciendo, mirad, lo que habéis deseado está a punto de pasar, pero de la forma que yo quiero en mi proyecto. Para ser honestos, a mí me da la sensación de que esto es un golpe de efecto muy inteligente por parte de The Met. Está jugando con la expectativa del público, pero a su favor. Y si Can Yaman realmente aparece en esa producción, va a ser un éxito asegurado. La química que tenían era innegable y ahora, con esta vuelta, la nostalgia se mezcla con la anticipación. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que The Met está anunciando el regreso de Can Yaman a la pantalla juntos, o es solo una forma de generar hype para su nuevo proyecto?